Yom Ha'atzmaut. Vamos todavía. Shalom. ¿Cómo andan todos? ¿Usted? Bien, Baruch Hashem. Ok. Hola. Este es un infiltrado de Sánchez. Sánchez lo está mandando acá para que escuche. Y este después le cuenta a Sánchez, el infeliz ahí. Bueno, ok. Vamos a hablar específicamente de Yom Ha'atzmaut. Quiero hablar específicamente del asunto de Yom Ha'atzmaut como el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Es el cumplimiento de las profecías. Muy simple, muy simple. Es decir, muchísimas profecías, es decir, casi todos los profetas están hablando, hablaron, escribieron. Estamos hablando de profetas del primer templo, la primera parte del segundo templo. Muchísimos de ellos hablaron del asunto del exilio. Fueron profetas que fueron mandados por Hashem a hablar al pueblo de Israel y a advertirlos del exilio que se viene. Ahora, también el profeta, los más grandes, viene a decir, Yeshayahu, Isaías, Yirmiyahu, Jeremías y Hezkel, son los más. No es asunto de grande, sino asunto de cantidad de profecías. Pero todos. Estamos hablando de Osea, estamos hablando de muchísimos más. Hablan del asunto del exilio como cosa que es consecuencia de las malas acciones. Y hablan también de... ¿Usted qué hace? ¿Usted resume este asunto? Por ejemplo, le puse retorno de Israel, cumplimiento de profecías, exilio, Jeremías, Isaías, y bueno, usted puede hacer algo mucho más fácil para usted, mucho más fácil para usted. Usted pone ahí, le pone acá, le dice, resúmele la clase en 10 renglones. Y ahí sale, espero que no salgan un chiste mío, esa es la manera y demás, pero sale, se sabe hacer el AI. Digo, no sé, hay gente que le gusta trabajar. A mí me gusta. Bueno, no hay problema, no hay problema. Me mantiene despierto. Bueno, no hay ningún problema. Usted haga lo que quiera. Cada uno elige cómo sufrir. Sí. Okay. No hay gente que ayuda. También, mi esposa también es así. Tiene 7 directoras que están, ella, la directora sobre ella. Y le dije 1000 veces, en vez de empezar a escribir, pone el coso y lo pone y con todo sigue escribiendo ella. Si no escribo lo que me dijo, no. Bueno. Hay más retención. Sí, hay quien dice. Bueno, como sea, el cumplimiento de las profecías a través del retorno a la tierra de Israel. ¿Pero por qué? Porque todos los profetas que hablaron del exilio, todos hablaron de un retorno. Es decir, no hay el exilio como punto final del pueblo de Israel. Y eso es una novedad. ¿Por qué? ¿Por qué es una novedad? Porque en la época antigua, estamos hablando de hace 2000, 3000 años, 2800 años. El primer exilio fue hace 2500 años, 1600 años. Cuando un pueblo lo exiliaban, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a ese pueblo? Desaparecía. Es decir, todos los pueblos exiliados, antiguamente, en el momento que son exiliados, dejan de autoconocerse como pueblo. Es decir, su cultura, su idiosincrasia, hasta cierto nivel también su idioma, sus creencias, todo se diluye. Ahora, justo antes del primer ¿cómo se dice? Exilio, surgió el primer imperio mundial. ¿Quién fue el primer imperio mundial? Los asirios. Los asirios era, ¿cómo se dice? Era el primer imperio mundial. ¿Cuál es la diferencia entre asirios y demás países que conquistaron antiguamente antes de los asirios? Que los asirios estaban enfocados en imperialismo. ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo imperial y un pueblo que conquista sin ser imperial? Es decir, un pueblo conquista un lugar
Viene otro pueblo que conquista ese mismo lugar. El primero no es imperialista, el segundo sí es imperialista. ¿Qué lo define? ¿Cómo se define el imperialismo? El imperialismo se define en una tendencia del pueblo conquistador en anular el eje nacional y la identidad nacional del pueblo conquistado. Es decir, yo puedo conquistar un lugar y digo, yo lo hago ¿para qué? Para tener recursos, para tener una salida al mar, para tener más posibilidades económicas, para tener esclavos. No sé. Pero yo puedo conquistar un lugar y decir, yo no quiero tener esclavos. No es mi asunto. Yo quiero que ese lugar conquistado deje de existir como un pueblo. ¿Y la intención de eso qué es? ¿Para qué lo hago? Anexarlo. Para que no se rebelen más. Hay que entender. La posibilidad de una persona de tomar las armas y rebelarse contra un conquistador está basado en una especie de idiosincrasia, identidad específica, no una identidad cosmopolita. Es decir, yo soy parte del cosmos, soy un ser humano y estoy oprimido, no sé si voy a poder llegar a organizar una rebelión contra el oprimidor. Yo voy a seguir oprimido y tú estás oprimido y tú estás oprimido. Somos todos personas particulares. ¿Qué nos une? Nada. Que somos oprimidos. No va a funcionar. Nunca funcionó ni va a funcionar. Es decir, personas particulares no pueden hacer una rebelión, no pueden identificarse. ¿Ok? Un cuento, por ejemplo, gran parte de la liberación de Latinoamérica de España empezó en Argentina, en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque a los ingleses se les ocurrió la estupidísima idea, no, una gran idea, en el 1806, de conquistar Buenos Aires como puerto de salida y ahí recibir todas las aduanas de todo el interior. Y vinieron con 2.000, 3.000, 4.000 soldados. ¿Qué hizo el gran virrey español? ¿Qué hizo? Juntó toda la plata y el oro y se escapó. Se fue para adentro. Entonces los pobladores de Buenos Aires se unieron y después de que ellos conquistaron una parte de Buenos Aires, el puerto, se pelearon, los echaron. Ok. Los ingleses aprendieron con estos, son tipos testarudos, volvieron al año con 10.000 soldados, 15.000, una cosa impresionante. La flota que... Ahí tuvo razón el virrey que se escapó otra vez. Se escapó. ¿Y qué pasó? Conquistaron casi toda la ciudad de Buenos Aires, pero ahí empezó una rebelión, a seguir sirviendo, dramas, que esto, lo otro, los echaron de vuelta. Y no volvieron más. Ahora, ¿qué pasó en 1807 cuando terminaron de echar a los ingleses? Dijeron, para un segundo. Nosotros somos súbditos de la corona española. ¿El legado de la corona española dónde se fue? ¿Estaba combatiendo? No, se escapó. Y es la segunda vez que se escapa. Entonces aquí me puedo explicar para qué tengo que estar súbdito de la corona española. ¿Qué gano? Si no me protegen. No protegen mis bienes, no protegen mi economía, no protegen mi puerto, no protegen nada. Se escaparon. Nos dejaron solos. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Cómo nos identificamos? Súbditos de la corona española de Río de la Plata. Entonces pasamos a ser una especie de idiosincrasia local. Y entonces empezamos a pensar, digo, bueno, ¿y por qué necesitamos siendo súbditos de la corona española? Si no ganamos nada. Estamos pagando impuestos, ¿en qué? Uno paga impuestos, tú no estás dispuesto a pagar impuestos si uno recibe. Si uno paga impuestos y no recibe, no te van a pagar. Pero tampoco eso determina independencia o rebelión, no. Lo que determina independencia es una especie de idiosincrasia. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos algo separado de España. Tenemos una idiosincrasia local, no nacional, local. Vivimos de manera distinta. Comemos cosas distintas. Nos mezclamos con la población local, los indios. Hay negros de acá, de allá.
¿Y qué tengo que ver ahora yo con un español? Seguro, la aristocracia del lugar siguió mandando a sus hijos a las universidades de España a estudiar, por supuesto. Pero ya tenían otro de decir, yo no tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver ni con la corona española, ni con la de... No. Y ahí me rebelo. Es decir, la posibilidad de la rebelión está basada en una especie de ¿cómo se dice? ¿Idealismo? No. Sí, seguro que tiene que haber idealismo, pero más tiene que haber una especie de cosa que una a la gente que se... Cultural, ¿no? Una cosa que tiene una cultura aparte, separada. Sí. Vino a Siria Particular. y dijo, ¿cómo hago para que no se ahorre más? Hago un trasplante de poblaciones. Conquisto acá y conquisto acá. ¿Qué hago? Un cambiazo. A esto lo mando para acá, a otro lo mando para allá y terminamos. ¿Qué pasa? Cuando que está acostumbrado a vivir acá, en este clima, en esta creencia, en este lugar, en este todo, se va a vivir al otro lado del mundo y lo desparramos por todo el mundo. Seguro, sigue sabiendo que este es el primo y el otro es el sobrino y el otro es el tío, pero ya de vez ya se va cambiando porque no vive en el mismo lugar. Se asimila en la población local. Y eso es lo que Asiria, por eso Asiria es un imperio. Hubo muchos conquistadores antes, pero no quisieron, no fueron imperios. Asiria fue el primero que inventó, que pensó, de cierto punto sí le funcionó por un tiempo, de que, bueno, vamos a quebrar el eje de cada pueblo. Vamos a licuarlos a todos. Van a ser parte del imperio asirio. ¿Quién va a dominar? Nosotros. ¿Y por qué no se va a rebelar? Porque no tienen nada por rebelarse, porque no tienen nada que los une. Este cree en este cree en el otro, que el otro, que se van a matarme, no. Al final, a largo plazo no funcionó. ¿Por qué? Porque eran tan crueles, tan asesinos, que al final se rebelaron. Pero durante 200 años, 300 años, nadie se quiere enganchar con ellos. ¿Por qué? Porque se ven que si te rebelas contra Siria, ¿qué te pasa? Mata. No te matan y lo que no te matan los echan. No queda nada. Tenés mucho por perder. ¿Ok? Carlos, hay más para comentar. Isaías habló del exilio del primero y del segundo, del exilio babilónico, y Jeremías y Ezequiel hablaron del babilónico. Oseas, Amós y Miqueas hablaron del exilio de... No, todos hablaron de primero, para un ¿Del segundo. primero? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora, ¿qué pasa? O sea, Sabe Maranán. Ay, Al no haber whisky, no haber mate, me tomo con agua y ¿qué va a hacer? Sí, la vida. Es un problema acá. Sí. Los yanquis Más que nada, en Norteamérica fueron imperialistas y los españoles y portugueses en Sudamérica fueron conquistadores. sí. 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 Sí, los yanquis no, los ingleses. Sí, Los ingleses, está bien. No, los ingleses eran distintos. Los ingleses querían exterminar. Sí. Franceses Ellos no querían licuar los pueblos, querían exterminarlos. Por eso fueron imperiales. Eran puritanos, no eran Sí. ingleses. Era de masacre. Eran puritanos. Los puritanos estaban muy bibliquiados. Estaban todo el día con la Biblia. Entonces dijeron, bueno, esta es la nueva tierra de Canaán. Sí, sí. Y llegaron acá, ¿y qué hacemos? ¿Quiénes son estos? Estos son los canaanitas que dijo Dios que hay que exterminar. ¿Qué hacemos? Terminen. Los exterminamos. Están todos locos. En serio. Pero es totalmente distinto. Como sea. No, el pueblo también fue un imperio. Los bautizó al cristianismo y demás para cambiarle la fe. Claro. Cambiarle lo que los une como pueblo. No vas a ser más inca. Pero es una sociedad, es una sociedad solo blanca. Como en Estados No, Unidos. por supuesto que no. Eran muy abiertos. El primer negro que tuvo un título universitario se en el año 1523 en Salamanca. Sí, en Salamanca, sí. El primer negro Sí, sí. mundial que tuvo un negro. Porque Sí, los sí. españoles eran muy abiertos. Más. Vale. Colón en el tercer viaje lo apresaron. El rey y la reina mandaron a apresar a Colón. ¿Por qué? Por crueldad con los nativos. Porque Isabel dijo, los nativos son míos.
Sí, sí. Son súbditos míos, no súbditos tuyos. No puedes encarcelarlo o violar sus derechos. Allá en Puerto Rico, los españoles cuando colonizaron mataban a los indios. Sí, hasta que pero el rey estaba en contra. Ujú. Sí, porque en México sí los trataron, o sea, a Cuauhtémoc se lo llevaron a España. Seguro, mejor. Los reyes se lo llevaron. Mejor. Pero bueno, pero en México ya fueron los propios indios que no ayudaron a Hernán Cortés. Sí, pero no. Bueno, seguimos, paren un segundo. Entonces volvemos a las profecías. La profecía del segundo y del primer tiempo, como dijimos, es destrucción por pecados y es también reconstrucción, la vuelta a la tierra de Israel. Vuelta a la tierra de Israel. Ahora, hubo dos, teóricamente, si el pueblo de Israel, ni bien, cuando salían del exilio, había una especie de versículos explícitos que dicen de que el exilio va a ser un exilio corto, de unas cuantas decenas de años. Irmiao mismo dijo 70 años. A los 70 años la gente se equivoca. No estuvimos 70 años en Babilonia, estuvimos 52 años. ¿Por qué? Porque él dijo 70 años de ahora. Y faltó 18 años desde que él dijo esa profecía hasta que salieron de exilio. Quiere decir que ¿cuánto quedan? 52 años. Esos 52 años, ellos volvían, tenían que volver. Y en el año 52, después de la destrucción del templo, Ciro, el rey Ciro persa, demolió Babilonia, conquistó Babel, la ciudad capital, demolió inmediatamente, promulgó lo que se llama el acta y la declaración de Koresh, de Ciro, en el cual él dice de que cada pueblo conquistado por Babilonia, y especialmente los judíos, pueden volver a su tierra. Entonces, es una cosa totalmente fantástica, de que los profetas dijeron que iba a ser, iba a ser. Más todavía, la palabra Koresh, la primera vez que aparece es en el profeta Isaías, 150 años antes. Ya él lo nombró. Koresh Meshiach. Koresh untado con aceite de rey. Ungido así. Sí, es ungido por Dios. Es el único que se menciona. Está mencionado 150 años antes, ¿ok? Y llegó y todo otro. Y teóricamente los judíos se abandonaban todo y llegaban a la tierra de Israel. Todas las profecías de la reconstrucción de la tierra de Israel y todo lo demás pasaba en esa época. ¿Cuántos años? Hace 2500 y pico de años. Si el exilio fue en el año 576, 86, bajar 52 años, en esa fue la declaración de Koresh. Teóricamente, si todos los judíos de Babilonia y de Egipto no estaban desparramados por todo el mundo, estaban por acá, por allá, se juntaban todos, llegaban a la tierra de Israel con la autorización de Koresh, las profecías iban a cumplir en el momento. Robert, ¿Ok? el primer exilio fue en el 721, por eso le digo que Jeremías no profetizó. 621. No, 721, el 586 fue el segundo de Babilonia. Jeremías no vivió en... No, para un segundo, te confío. El primer exilio se llama el de Babilonia. ¿De los asirios, no? No, el exilio es ese de las 10 tribus, no estamos hablando de eso. Como sea, por ciertas cuestiones que también tienen que ver con el imperio persa, que prometió y después se dio vuelta, y demás, la mayoría del pueblo de Israel se quedó en la diáspora. Eso provocó una debilidad endémica en la población judía que volvió. Y no pudieron llegar a ocupar toda la tierra deshabitada. Y no pudieron llegar a echar a los demás pueblos que ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el refrán? El que se va de Sevilla, nos fuimos, vinieron de más. Tribu de acá para allá. Restos de pueblos antiguos. Inmigrantes de acá para allá. Entonces, cuando volvieron los judíos, especialmente bajo el liderazgo de Ezra, después de Nehemías, encontraron muchísimos pueblos que estaban acá y decían, a mí no me importa un pepino de Ciro y de los persas y no. Yo también me muevo. Y empezó toda una especie, y por eso empezó mal. Empezó ya con el pie izquierdo, ¿entienden? Empezó mal. Y eso provocó una debilidad intrínseca en el cumplimiento de las profecías. Por eso las profecías de los profetas
no se cumplieron de manera óptima y en gran mayoría en el segundo templo. El segundo templo empezó torcido, empezó débil, empezó problemático y así quedó. Después de una época de un apogeo de los Hashmonaim, Hanukkah, todo el asunto, y después una debilidad, y hasta que nos fuimos de vuelta. Quiere decir que todas las profecías de los profetas, ¿cuándo se van a cumplir? Ahora, en el tercero. ¿Qué? En el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Es el tiempo de las profecías. Ahora, ¿qué dicen las profecías? El retorno completo. No, en el retorno ahora, que va a ser un retorno completo. ¿Ok? Retorno, ahora. Ahora, ese retorno ahora tiene varias fases. La gente piensa de que, bueno, TAC llega. No, no es TAC llega. Hay posibilidad de que TAC llega, Pará, la Gemara mismo en el tomo de Sanedrín nos explica de que hay una posibilidad de que si tenemos la dignidad, la redención es inmediata. Existe. Nadie la niega. ¿Ok? Y es una herejía negarla. Por supuesto que existe. Pero también hay otro camino. Es decir, si uno dice, bueno, no vino enseguida, entonces no va a venir. No vino enseguida, va a venir, pero en proceso. Es decir, hay una discusión entre los sabios mismos. Si la redención es inmediata o la redención es en fases, en etapas. Si la redención es inmediata, no hay ningún problema. Que venga, como sea. La redención viene bien en la declaración del Mashiach y todas las demás cosas que tienen que ver, no hay ningún problema, nosotros estamos a favor. Pero ¿qué pasa si no funciona así? Si Dios decide mandarlo de manera, ¿cómo se dice? Paulatina, con pasos más o menos preparados y demás. O sea, hay que ver. Y el Gaón Mevilna hizo una especie de síntesis de las dos ideas. Dijo así: la redención va a ser en pasos, pero dentro de los pasos puede haber un salteo. Es decir, hay un paso así, después viene otro paso así, después otro paso así. Pero si estás acá, ¿tenés que esperar que pase el segundo paso? No, lo podés traer vos. Es decir, el mérito del pueblo de Israel en cada paso es el que va a determinar cuándo empieza la próxima fase. ¿Entienden? Es decir, hay una posibilidad, y así va a ser, en el cual los pasos van a empezar y... Sonamos a la gente. Señor Méndez. El alumno más antiguo acá del Majón. Muy importante. Señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué año va? Me faltan 2 meses para los 86. 2 meses para los 86. Y sigue estudiando acá. Quiere decir de que está pasando récord acá. Yo lo conozco hace por lo menos 20 años que está acá. ¿No? 14 años. 14 años. 14 años que viene. Vamos con José. En las clases viejas usted aparece Sí, seguro. 14 años. Vamos con José. Mira, le explico cómo viene el asunto. Se lo cuento a usted. Usted lo debe saber. Cuando uno se jubila, tiene 2 opciones. O hacer algo, encontrar algo para hacer, o empezar a enfermarse. Te explico por qué. Uno se jubila, le duele acá el tobillo, la rodilla le duele. Hace 10 años que le duele. Pasa que como no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Va al médico. Y el médico dice, usted tiene que ver a un especialista de rodillas. Bueno, déjeme el papelito, se va el papelito. Cuando le da turno dentro de 2 meses. Entonces, ¿de qué se ocupa? ¿De qué? Le dice, ¿qué está haciendo ahora que está jubilado? Oh, no sabe el drama que tengo. Estoy esperando el especialista. 2 meses. Y no hace nada en esos 2 meses. No tiene nada que hacer esos 2 meses, pero está ahí. Tiene la cabeza ahí ocupada con el especialista. Llega el especialista. Va a la mikve antes con todo. Llega el especialista y bueno, y hay que hacer una resonancia magnética. Y le da el turno, para dentro de cuánto, dentro de 3 meses más. Entonces, que está ocupado. Entonces, pasó el año en la rodilla, que ya le dolía antes. Y no pasa nada. Tuvo 10 años rengueando con la rodilla y no le dolía. Pasa que como no tiene nada que hacer, se está ocupando de la rodilla. Pero el señor es mucho más inteligente. Viene acá a clases, un poco se divierte,
no nos da de su sabiduría. Estudia Torah, A ver, Baruch Hashem encuentra con chicos jóvenes, no tan inteligentes como él, por supuesto, pero hacen el esmero, por lo menos, intentan demostrarlo. Bueno, como decía, volvemos al tema. Entonces, los pasos que tienen que ser están escritos explícitamente en la profecía. No hay ninguna novedad, ¿eh? Es decir, la profecía nos dice de que el retorno a la tierra de Israel tiene pasos. Y esos pasos son pasos que uno puede adelantarlos. Ciertos pasos tienen que ver con... Todos los pasos tienen que ver también con decisión humana. Un libre albedrío que uno decide, no, yo quiero ser partícipe de ese paso. No es que Dios vino una voz celestial y dijo, ahora llegó el primer paso. Y tocaron las campanas de las iglesias y digo uno, bueno, ahí empezó. Y bueno, empezó muchachos a hacer algo. No. Hay quien escucha eso. No escuchó la voz, escuchó su alma. Y decidió de qué es el tiempo. Dios arregla una situación sociopolítica mundial y económica mundial y militar mundial para que las cosas empiecen. No, para que las cosas puedan llegar a tener una especie de marco para que puedan seguir pasar. Es decir, la primera, hace falta que al final alguno haya y lo haga. Pero hay una especie de entorno que da la base y la posibilidad de que sea. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona... Todos nosotros somos gente súper inteligente, ¿no? Por supuesto. Somos gente que tiene libre elección, tiene ciertas capacidades. Sabemos también disimular nuestra estupidez también. Es muy importante disimular la estupidez y demás. Pero, ¿cómo una persona, cada uno de nosotros nació? ¿Nació así inteligente o nació con una especie de feto asqueroso dentro del vientre de nuestra madre? Mirá que éramos feos, ¿eh? En serio. Uno ve fotos de fetos, son feísimos. ¡Guau! Es un asco. ¿Ok? Y con todo eso salimos nosotros. Con ciertas cualidades, con todo. Ahora, cuando el niño sale al mundo, hay cierta capacidad intelectual también dentro del vientre, por supuesto. El niño siente. El feto siente. Siente, puede llegar a pensar en ciertas cosas. Tiene una posibilidad, como se dice, cognitiva limitada por el ambiente, porque no usa casi sus sentidos. Pero con todo, no huele, oye, sí, el oye, ¿ok? Y demás. Pero esas cualidades que tiene, al salir del mundo, ve otra cosa. La primera cosa que ve que es, él está en una cama, una cunita, y están 5 o 7 estúpidos, el abuelo, la abuela, tienen cara de estúpidos ahí, ¡qué lindo, qué parecido que es a mí! No. Y entonces, ¿se imagina? No sé cómo un bebé puede llegar a sobrevivir esa situación tan extrema, de que de repente ve 7 o 8 cabezas que se le tiran encima, le respiran todo el aire, y le dicen, mira qué lindo que se empiezan a tocar, estúpido. ¿Okay? Y la verdad es un trauma terrible. Pero no importa, él empieza a saber, empieza a percibir cosas. Respira, a respirar huele, oye, ya escuchaba antes, toca cosas, ¿okay? Empieza a percibir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo... es decir, ¿es posible que yo espere que un niño de 3 días después del nacimiento solucione un problema? Un problema simple, de los primeros filósofos griegos. Por ejemplo, si Dios puede hacer una roca que no la puede levantar, es un problema. Por lo general, filósofos no judíos inventaron los asuntos, son cosas de griegos. Porque si Dios no puede hacer una roca, no es todopoderoso. Pero si Dios hace la roca que no puede levantar, también está limitado en que no puede levantar la roca. ¿Entiendes? Problema.
Ahora, si yo le pregunto a un niño que recién nació, vamos a decir que puedo llegar a interrogarlo y puedo llegar a entenderme, le pregunto eso. ¿Hay una posibilidad que el niño entienda la pregunta? Vamos a decir que tengo una posibilidad de comunicarme. ¿Va a poder solucionar este problema tan antiguo que los filósofos griegos se rompieron la cabeza para explicarlo? No. ¿Por qué? Porque él está ocupado en qué. Estamos frente al mundo. En mamar. Únicamente en mamar. Eso es lo que le interesa. Nada más del mundo le interesa. ¿Ok? Aprende cosas, huele cosas, un mundo medio raro, no sé, cosas raras, pero el asunto es que tengo comida. Y si no grito, el que no grita no recibe. Entonces sabe que tiene que llorar, y si llora, le da. Quiere decir que así funciona acá en este mundo, el que no patalea no recibe. ¿No? Y así y empieza a aprender cómo relacionarse con personas. Hay un llanto para comer y un llanto para doler. Me duele. Es otro llanto. No es el mismo. Y demás, y demás, y demás. Ahora, el niño, como dijimos, ¿de qué está ocupándose? De su cuerpo, no de su alma. Si yo le llego a decir, la madre, en vez de amamantar al niño, digo, mira, antes de darte la leche, te quiero explicar la situación. Te quiero explicar la situación de sociopolítica del Estado de Israel en el asunto de la guerra. Te voy a explicar un segundo. Pero no, vos primero dale de tomar. Después, si quieres contar estupideces en la mitad de la mitad, no hay ningún problema. Pero el chico tiene que recibir leche, no tiene que recibir pensamientos, ni ocupaciones filosóficas, ni nada. Intelectuales. ¿Ok? Déjalo que coma. ¿Ok? Como preguntó una vez una mujer, me preguntó, Rabino, ¿cómo me recomienda desarrollar el intelecto de mi niño? Dice, ¿por qué? ¿Qué hay que desarrollar? No entiendo. Sí, yo le corto una naranja, le pongo otra naranja, la corto y digo, esto es medio, esto es uno, ¿entendiste? Bueno, interesante. Una pregunta. Y yo le contestaba, por ahí se puede juegos así, juegos así. Después le pregunto, antes de profundizar en este tema tan problemático, tan importante, le digo que, ¿se puede saber cuántos años tiene su hijo? ¿Cuánto? 1 año. Dice, señora, ¿por qué usted no deja de costado su naranjita estúpida y lo abraza al chico? Lo abraza, si lo chupa, Es mucho más importante que su media naranjita podrida que le enseña que media y media es una. ¿Ok? Porque por ahí va a entender más rápido que todos que media y media es una. Sí. Pero va a ser un psicótico, asesino, loco de la guerra, internado en un manicomio. ¿Ok? Entonces no, primero lo abraza, después lo amamanta, después lo lleva, después hablamos de la naranja podrida. Va a tener tiempo para entender que medio y medio es uno, sin naranja o con naranja. Pero después no va a tener tiempo para que usted la abrace, porque ya va a ser un estupidón de 30 años. Entonces va a estar en el manicomio y usted lo va a venir a visitar con la media naranjita estúpida, si usted sigue con la naranjita, ¿ok? Y ahí ya en el abrazo ya no sirve para nada, porque ya está torcido, ¿entiende? Entonces ocúpese de otras cosas. Es lo que estamos diciendo, de que la persona, todos nosotros, nos criamos en que primero el materialismo, la materia, el cuerpo, la salud, y después lo demás. Hay tiempo para lo demás. Pero no hay que esquivar el asunto. No hay que adelantar los pasos. Hay tiempo en el cual uno se ocupa del cuerpo. Y hay tiempo que uno se ocupa más del intelecto. Hay tiempo que uno se ocupa casi absolutamente del intelecto, muy poco del cuerpo. Hay edades, hay situaciones. Entonces vemos el pueblo de Israel. Cuando volvemos a la tierra de Israel, ¿de qué nos ocupamos? Del cuerpo. Tierra, agricultura, ganadería, economía, bancos, esto, lo otro. ¿Y dónde está el espíritu judío? Después. No es que no es importante, pero es como explicó el Rav Kook en más de varias veces. No, antes de Rav Kook. De que el pueblo de Israel, al salir de la tierra de Israel y vivir ya 1800 años en la diáspora, no tiene ocupación corporal y material.
Hay judíos que tienen mucho dinero, por supuesto, pero no como pueblo, sino como personas particulares. El pueblo de Israel no tiene ningún tipo de relación con la materia, con las cosas normales que cada pueblo se ocupa. Entonces, ¿qué nos ocupa? Hicimos una especie de limbo. Y estamos ocupados de Torah, de filosofía, de preguntas esotéricas o preguntas importantes pero no materiales. Y de las cosas materiales no nos ocupamos. ¿Por qué no nos ocupamos? Porque no tenemos dónde ocuparnos. ¿Qué quiere que haga? No tenemos tierra, no tenemos país, no tenemos estado para manejar. Entonces estamos ahí en el limbo, ahí, dando vueltas con los ángeles. Como cualquier cosa, es un péndulo, ¿no? Después viene el péndulo y ¡pum! Va al otro lado. ¿De qué nos ocupamos? De la zanahoria, de la economía, del ejército, de volver a la tierra de Israel, de todo. De todas las cosas materiales que no pudimos ocupar durante 1800 años. Entonces, si uno está en la mitad de la ocupación material y dice, ¿y dónde está el espíritu? Es equivocado. ¿Por qué? Porque ahora hay que ocuparse de las cosas materiales. Por supuesto que hay que dar y hay que saber de las cosas materiales. No son la cosa más importante del pueblo de Israel. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ok? Pero cuando uno llega muerto, después de 4 días de ayunar, uno dice, bueno, ahora vamos a estudiar un poco de Torah. Y después vamos a profundizar en alguna pregunta, una discusión muy importante entre Rambam y Razak sobre cierta cosa. Después esto por lo otro, y después vamos a probar algo, porque nosotros somos gente muy, muy espiritual. No, infeliz. Primero se come, después se estudia. Así es la vida. Entonces, ¿cómo se dice? Los profetas cuando profetizaron el retorno a la tierra de Israel, ¿qué profetizaron? Que las ciudades destruidas van a ser construidas. Que los campos van a dar muchísimos productos de manera totalmente increíble. Increíble. Producción agrícola, riqueza, casas, ancianos y niños jugándose en las plazas. Está escrito específicamente, no es un invento mío, ¿ok? Eso significa, si hay ancianos es porque no hay guerra. Porque una porque una persona que es anciana le cuesta bastante esquivar los cohetes, ¿no? Cuesta. Y demás. Y hay niños, quiere decir que hay abundancia también de niños. Y eso lo vemos hoy en día. La producción agrícola de Israel es sin precedente en el mundo. En el mundo. En serio. De todo el mundo viene a estudiar cómo hacemos. El único país en el mundo en el cual el límite del desierto bajó, es decir, el desierto y después se va yendo abajo, es en Israel. En todos los estados de los países del mundo que tienen un límite con el desierto avanzó. En todos los países del mundo. ¿Saben dónde estaba el desierto? El desierto. ¿Dónde empezaba? Y más o menos en la zona de Rehovot de hoy en día. Es un paraíso. Es un lugar hermoso, con plantaciones de toros, con cítricos y demás, y más al sur. El único país en el cual el trigo de Israel, ¿dónde se cultiva? En la zona de Beersheba, que es la mitad desierto. Mitad desierto. Y es porque el desierto fue bajando, nos fuimos bajando a través de años y años de ahínco y de arar de manera agrícola, haciendo las cosas inteligentes. El desierto se fue yendo. Sí, realmente que no tengo acá el libro que me regalaron, pero vi cosas espeluznantes, en serio. La producción per dunam, per hectárea, de cualquier cosa, de la mayoría de las cosas que hay, en Israel estamos hablando de 4 veces más que en el segundo país. 4 veces más. ¿Ok? La bendición del agua. El único país del Medio Oriente que hay agua a patadas es acá. Son bendiciones.
Hace falta mucho esfuerzo, hace falta que también fábricas de desalinación del mar y demás. Pero en el asunto de que yo abro la canilla y sale agua, en la mitad del desierto. ¿En serio? No existe en ningún lado del mundo. Las vacas. ¿Cuál es el país que más produce, que más litros de leche saca una vaca? Aparte de Israel, ¿cuál es? Argentina. Holanda. Holanda. Argentina. Holanda tiene 7.000, 8.000 litros per vaca. ¿Cuánto tiene Israel de promedio? 13.000. 13.000. Y acá las vacas no pastorean, hay que entender. Acá las vacas no pastorean. Porque si hay pasto no le van a dar una vaca a comer. No, es una locura. Pero la tienen encerrada, le dan de comer lo que tienen que comer, no están desnutrizadas, pero comen. Ustedes se toman una bebida de pomelo. ¿Qué ustedes piensan que hace? ¿Cuánto tiene primero de pomelo? 5%. Y ese 5% ni siquiera dice jugo de pomelo, dice jirbe, escolio. Productos de pomelo, que significa la cáscara, todo lo blanco, todo un poco de jugo y nada más. ¿Qué hace con lo demás? ¿Quién lo come? Las vacas. Si las vacas en Israel comen mucho menos que demás y dan el doble del segundo país. El doble del segundo país. Es totalmente increíble. Esas bendiciones que tienen que ver con mucho ahínco, mucha inteligencia, mucho esfuerzo, mucho, y todo es bendición de Hashem. ¿Y por qué? Porque el profeta Yehezkel, cuando habló de la redención, todos los profetas, pero Yehezkel es más explícito, dice así: van a volver el pueblo de Israel a la tierra de Israel. ¿Cómo sé que van a volver? Ahí trae un versículo en el capítulo 37 que dice: y ustedes, montes de Israel, colinas de Israel, den su fruto con abundancia para mi pueblo de Israel, porque ya están volviendo. Así es lo que dice el versículo. Dicen los pasados en el tomo de Sanedrín, en la página 97, que cuando hablan del asunto si la Geulá va a ser inmediata porque hacen Teshuvah o va a ser en fases porque no hacen Teshuvah, entonces dice va a ser en fases. Y inmediatamente dice así. Traen el versículo de Jezquiel y dice, bueno, ¿cómo sé que la Geulá empezó? Cuando veo que los árboles de Israel dan fruta con abundancia. Es decir, cuando hay fruta con abundancia, es una señal de que Dios empezó la redención. ¿Ok? Empezó la redención. Entonces uno puede decir, sí, es un éxito de los sionistas. No. Es un éxito de Hashem. Vía sionista, vía vía otro, no importa. Pero es un éxito de Hashem. Dios dio la bendición, porque si no, no funcionaba. Si no, no funciona. No existe una iniciativa humana que Dios no quiera y va a funcionar. No existió, nunca existió ni va a existir. Si hubo eso, si hay eso hoy en día, es porque Dios quiso. Muy simple. Entonces ahí está la condición que dijeron entonces para saber si la Geulá empezó. ¿Ok? Si la Geulá empezó. Entonces, esas bendiciones que tenemos, hay que entender. Y en el 1936, ya Hitler dominaba Alemania, antijudíos, cosas antijudías y demás, y el mundo europeo no sabía qué carajo hacer con los judíos. Hay un problema judío. Entonces dijeron, y estaba el mandato británico para traer la tierra, para hacer un Estado de Israel en Palestina. Los británicos que hicieron, dieron el 75% a una tribu de Iraquí, que es el pueblo que es la que domina Jordania. Regalaron algo que no es de ellos a una tribu que les ayudó a conquistar Aqaba. No tiene nada que ver, nos robaron 75% de la tierra. En el 25% mandaron antes no eran Naciones Unidas, se llamaba Naciones Unidas fue después de la Segunda Guerra Mundial, antes se llamaba el Pacto de los Pueblos, algo así. Que era como las Naciones Unidas de antes. Mandaron una delegación para averiguar cuántos judíos pueden vivir en la tierra de Israel sin morirse de hambre. Porque si solucionas un problema y creas otro problema, no sirve para nada. Hace falta que soluciones un problema para que todos los judíos puedan vivir en un lugar y no terminamos con el antisemitismo y terminamos también con la pobreza que tienen y demás. Entonces trajeron lo que se llama Vadat Pil, el comité de Pil, es un inglés.
que vino a averiguar cuánto de tierra de Israel puede llegar a albergar gente que no se muera de hambre. Y hicieron acá, hicieron una vuelta por todo Israel y de repente dijeron, bueno, ¿qué? La conclusión es que había ya más o menos 500.000 judíos en la tierra de Israel. Dijo el comité, otros 500.000, no más. Y eso anuló la posibilidad de crear un Estado. ¿Por qué? Porque los europeos estaban a favor de crear un Estado si solucionaban el problema de los judíos. ¿Cuántos judíos había? 12 millones, 13 millones, no sé cuánto. Entonces, si no solucionamos el problema, o más, había más, 15 millones. Si no solucionamos el problema de todos los 15 millones, ¿qué hacemos? No sirve. Si va a haber medio millón, ya va a haber otro medio millón, 1 millón de personas. Los demás se van a morir de hambre. ¿Cuánta gente vive en Israel hoy en día? 10 En millones. toda la tierra de Israel, incluido árabes. 13 millones. 13 millones, incluido árabes que viven en Cisjordania y que comen de acá, no comen de AliExpress, ¿ok? Van aquí, comen una zanahoria y comen carne y toman leche. No, ellos siguen viviendo, ¿no? ¿Y de dónde sacan lo que de acá? Made in Israel, ¿ok? Son 13, 14 millones de personas. ¿Y cuántos millones de árabes son? ¿Eh? ¿Millones de árabes cuántos? Como 2 millones en Cisjordania y otro millón y algo dentro de lo que se llama Israel, la chica, Israel antes del 48. ¿Ok? Y comen. Y quiere decir que hay 13 millones de personas. Quiere decir que hubo un pequeño error. Ahora, el comité de Phil se equivocó tan groseramente, decir 1 millón a 13 millones. No se equivocó, tienen razón. Pero se olvidaron de algo. ¿De qué? De que Dios prometió la tierra de Israel al pueblo de Israel. Muy simple. Entonces, cuando Dios promete y da la profecía, entonces da la posibilidad de que la profecía se cumpla. La bendición que tiene la tierra de Israel de manera económica, agricultura y demás, eso provocó que ellos no se equivocaron. Según lo que tenían enfrente a ellos, esa era la cuenta. No hay nada que hacer. Pero, al final, se olvidaron de algo. ¿El factor? ¿Qué factor? El factor Dios. Factor Dios, un factor que se llama Dios. Y Dios dio la profecía. Por eso el Estado de Israel, la vuelta al retorno a la tierra de Israel, es parte integral del cumplimiento de las profecías. Todas las ciudades que están construyéndose son parte de la profecía, que la profecía dijo: las ciudades destruidas y desoladas van a ser pobladas. Y van a vivir ahí todos. Y van a vivir ancianos y niños van a jugar en sus calles. Yo cuando voy a la Ciudad Vieja es un problema, porque la Ciudad Vieja, el cuarto judío, siempre hay algo que están arreglando. Siempre hay algo que están construyendo. Es un desastre. Es decir, siempre. Es como la calle acá, de Rotercel. Yo hace 40 años que hice allá. Las calles de Rotercel siempre están en construcción. Siempre está haciendo algo. Ahora está terminando ¿cómo se dice? El Renault, el Traiway, ¿cómo se dice? Rieles. Los rieles del coso. No van a terminar más. Yo voy a salir de este mundo cuando se termine. Algún día antes de morirme, voy a dar y digo: se terminó. Terminaron de hacer algo. Entonces uno va a la ciudad de Jamás sobre lo mismo. Siempre hay algún drama que tiene que construir algún edificio, renovar un templo, no sé. Pero tú llegas ahí. Yo me acuerdo que estaba con alumnos de acá, del Mahone, de la Maslacá. Vamos a hacer de hace 10 años. Y estábamos yendo para el cóctel y de repente, un montón de gente. Como dice en el versículo, que va a ser Jerusalén se va a llenar como en los tiempos de las fiestas. Que estaba todo apretado. Estaba apretado y de repente paré. Muchachos, paren un poco. ¡Paren acá! No sé si ustedes se dan cuenta. Estamos acá, nosotros, en la mitad del cumplimiento de la profecía. Acá. Made in Israel, ¿ok? Estamos acá. No nos cuentan, estamos acá. Lo estamos viendo. ¿Ok? Toda la bajada del coque, 10.000 personas por metro cuadrado. Ese es el cumplimiento de la profecía. ¿Ok? Y demás, y demás, y demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que festejar, de que Dios nos acompaña en el cumplimiento de sus profecías. Este es el asunto. Así empieza.
Y la otra etapa va a ser la etapa que estamos viendo justo ahora, que es el reconocimiento de la identidad israelita verdadera, que viene a ser el apego a Dios. Especialmente en esta guerra, se ve una especie de cambio total por la crisis de las demás ideologías. Ya no hay más socialismo, institutismo, titichismo, chacuarismo. No existe más. No existe más. Antes había herejes. Era un no es un hereje, discutía con él, era un hereje. Un hereje. Ahora son todos estúpidos, en serio. Si es que no cree en la Torah, que cree en nada. En nada. Es un cero a la izquierda. ¿Ok? Me acuerdo una vez que vino un tipo y me dijo, me encontré en la calle, no sé qué habló. ¿Usted qué es? Yo, rabino. Ajá. Usted estaba todo contento y dice, yo soy hereje. Todo contento con un hereje. Yo soy un hereje. Entonces le dije una pregunta, señor hereje. Usted... Le pregunté 2 preguntas fáciles. No. ¿Cómo se discute la discusión entre Rabu Shmuel de tal lugar en tal lugar? No. Muy simple. 2, 3 preguntas simplísimas. Una del Tanakh, otra de la Mishnah. Nada. Que un tiempo estúpido tiene que saberla. El tipo me dice, no sé. Eso no sabía, muy interesante. Digo, disculpe, señor hereje, si no se ofenda, Para ser hereje judío, hace falta tener cierto nivel. Usted es un hereje, por supuesto, es un ignorante, un burro total, y para justificar su burrez, se autodenomina hereje. Para yo decir usted hereje y no burro ignorante como lo que usted es, usted tiene que tener cierto nivel. Está despreciando los siglos de herejía. No tiene que ser un hereje, tiene que ser un hereje. Ciertas condiciones minimales para ser un hereje. Tiene que saber y descreer. Usted no sabe nada. Usted es un burro ignorante, discúlpeme. Estudie y después descree. Pero usted no sabe nada. Nada. Usted se autodenomina hereje y le hace bien. Usted va a dormirse a la casa de la noche y dice, hice algo en mi vida. ¿Qué hice? Fui un hereje. No, usted es un burro, un ignorante, un cero a la izquierda. No sabe nada usted. Nada. Este problema. Entonces, vengo acá. Dejaron todas las ideologías laicas y demás. Todo está en quiebra. ¿Qué es lo único que queda? La fe en Hashem y la fe del retorno a la tierra de Israel, del pueblo de Israel, hoy. Y eso es la ola, es lo que dice el versículo en Ezequiel, también en Isaías, de que después de la tierra de Israel, Dios nos va a dar nueva alma. Su espíritu va a volver a nosotros. ¿Qué significa su espíritu volver a nosotros? La vuelta, la renovación de la profecía. Eso es ahora en estos días. Y el resurgimiento de la fe, y el resurgimiento de la identidad judía como identidad creyente, como identidad de que yo sé, no voy a cumplir todo. No sé si voy a cumplir todo, pero sí voy a entender de que si soy judío, no soy israelí. Y ser judío significa de que hay ciertas cosas que son, para mí, inquebrantables e inmovibles. Y nadie me va a ahogar de eso. ¿Ok? Nadie. Y estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Pero es algo que es ahora, que se descubre ahora. Va a haber estamos hablando dentro de 5, 6, 10 años, va a haber una ola, ahora empezó, una ola increíble de fortaleza y de identidad judía en todos los judíos de la tierra de Israel. Es imparable, es incondicional y va a ser. Y ya lo vemos. Estamos viendo. ¿Ok? Pronto en nuestros días. Amén. Pague, por favor.